¿Alguna duda sobre la participación comunidad hasta acá? Me miras así con tus ojos, voy a decir algo y... Pero sí tengo una duda, dicen, para el cubrimiento. ¿Ya? En la clase anterior estaba allá, un caso de pagas. Un avión dejó el pagas, los 10 años volvió acá, la secundaria salió profesional, después de 2 años volvió a vacas, volvió con el Diego, ¿no? Volvió a la comunidad, bueno, se hizo quedar con los comunarios. Y había una chica que era de 13 años que le dejaba comida, y supuestamente el chico se enamoró. Ya, y una vez que le llegó, la violó. Después de eso, la chica fue a su casa, a su mamá. La mamá quiso ir primero a la policía, después su abuela le dijo al tata. Sí, y después le llamó al chico culpable, donde le preguntaron qué vas a hacer ahora. Se le respondió que se va a casar. Y la chica, no, que no quiero, pero digo, ¿qué haces? El hombre que te tocaba, así que te casas. Solucionaron. Lo solucionaron, pero de parte, la madre fue a la policía, donde la fiscalía tomó asunto para la policía. No, y los primeros dijeron que aquí es ya arreglado, no tenían acceso. Ahí se quedó ahí. La defensoría del nieto no hizo nada. Y eso sería en cubrimiento a todo a toda la comunidad, o cómo tendría que esa es la fiscalía. Claro, en realidad tendría que ver el encubrimiento, pero lastimosamente ahí el encubrimiento tiene que ser sobre la base de un delito. Como se casaron, ya no había delito. ¿No se casaron? Ahí tendría que ver el encubrimiento. Iniciar el proceso desde el corregidor a la misma familia, ¿no? Pero esto despierta, ¿no?, una gran disputa entre eso es lo que muchas veces no, hay varios delitos que no se dan a conocer. A ver, sus compañeros aquí en aula me planteaban un caso de, creo que ha visto en otra materia, sobre una persona que había colaborado con una comunidad y se enamora de una señorita, una dama de 12 años, y la viola. La comunidad, para solucionar el problema, tratan de obligarle a la señorita a casarse con el hombre, que lastimosamente es una práctica bastante frecuente, les comento, ¿no? Porque allá, por ejemplo, en el campo, no es como aquí, ¿no? La virginidad allá, que el primer hombre que te toca tiene que ser tu marido. Aquí, lastimosamente, hacemos corichi nomás. De lo comido, se comemos un poquito. Pero allá es así. Y lastimosamente, una muchachita que haya sido violada ya no se va a poder casar. Tiene que salirse del pueblo para poder buscar pareja. ¿Ya? Y dice que les tratan de obligar a que se casen, la chica no acepta, y los dirigentes, las personas que conocían el delito, estaríamos hablando de personas que en la participación criminal serían encubridores. ¿Ya? Bueno, un poquito de eso estábamos hablando mientras que se van conectando todos ustedes. ¿Algún comentario, por favor, de parte de los estudiantes que están en Zoom? ¿Alguien? Dejen de comer, pues, participen. Yo también tengo hambrecita. A ver, ¿alguien? Bueno, no hay. Continuamos.
Según la doctrina, que pretende precisar las nociones del autor, nos hablas en la teoría de subjetiva causal, considera que el concepto extensivo de carácter naturalista, autor es aquel que ha puesto alguna de las condiciones provocadoras del resultado prohibido, es decir, el que va en contra de una norma establecida, estimándose que todas ellas son equivalentes. Por tanto, el autor, cualquiera que haya provocado una de las condiciones necesarias para la ejecución del hecho, el derecho interviene para limitar la extensión que en virtud de esta teoría puede tener la noción de autor. Por ejemplo, sancionando la complicidad, aun cuando, de acuerdo a esta teoría, la conducta del autor y del cómplice son equivalentes. Por eso les decía que el autor y el cómplice van a ser sancionados por el mismo delito, aun cuando, en el caso de violación, el cómplice no ha cometido el delito, pero ha favorecido al cumplimiento del mismo. Yo me acuerdo un caso bastante interesante respecto a la complicidad. Una persona, ¿ya? En una reunión social, ¿no? Estaban un grupo de hombres y mujeres en el cual una dama se sintió mal y entró a una de las habitaciones para descansar. Y otro hombre entró a la habitación con, lógicamente, ideas de aprovecharse de la dama, y un tercer hombre se quedó en la puerta para evitar, digamos, que, entre comillas, los interrumpa. En el proceso de investigación, ¿ya?, se identificó al violador por pruebas de ADN, bueno, se identificó al autor del ilícito. Y al cómplice también se lo persiguió. Esta persona trataba de excluirse de la comisión del delito, señalando y diciendo que él no había tocado a la víctima, no había tenido acceso carnal, pero se lo estaba tipificando como cómplice y se estaba buscando la pena máxima de la comisión del delito de violación. Y el ciudadano decía, pero si yo nunca la he tocado, lo que no comprendía y no entendía que la complicidad también tiene la misma pena que el autor. ¿Alguna pregunta? Otra teoría, la teoría formal, también tiene su fundamento en criterios naturalistas causales, sostenida por von Belling, creador de la teoría del tipo penal. Pretende explicar objetivamente la noción del autor de acuerdo a la teoría del delito, específicamente del tipo penal. Para esta teoría, son autores quienes ejecutan el todo o parte de la acción contenida en el verbo vector del delito. Es decir, violación, se comete el delito y listo. Asesinato, se comete el delito y listo, es autor. ¿Ya? Ahora, dice, ahí no estaríamos hablando, digamos, de lo que en anteriores momentos vimos en temas anteriores, lo que es el arrepentimiento eficaz. Si yo estoy tratando, ya estoy a punto de violar, pero me arrepiento, ahí ya no hay violación. Porque por voluntad ha desistido. Ahora, lógicamente, para la víctima, estamos hablando de intento de violación, pues. Cambia la figura, ¿no? Pero la autoría es plenamente la persona que con actos, con acciones, está en el proceso y la ejecución, ¿no?
Otra teoría del dominio del hecho. Esta tesis también es restrictiva y pretende sujetarse a criterios objetivos, recurriendo a la acción descrita por el tipo penal, pero analizándola con un principio valorativo parajurídico, el dominio del hecho. Si existe un hecho, existe una autoría. No existe un hecho, no hay autoría, ¿no? Según esta teoría. Pero estamos hablando también en circunstancias en las cuales la voluntad o la voluntad ajena al autor también puede evitar la comisión de un hecho. ¿Se acuerdan cuando hablamos eso del arrepentimiento eficaz? Es que él desiste de la comisión del delito. Pero cuando esta persona es interrumpida por otra persona en la comisión del delito, estamos hablando de que el delito no ha sido consumado, pero porque lo han detenido, ¿no? La violación, el asesinato, el homicidio y otros delitos, ¿verdad? El dominio del hecho consiste en tener las riendas de la acción, es decir, poder iniciarla, interrumpirla o suspender. Es en el aspecto doloso, culposo, también de lo que hemos visto en el delito. ¿Ya? Otra teoría, la teoría normativa de la acción, considera la noción finalista de la acción como inherente al derecho penal y en virtud de ello postula que el criterio para determinar quién es el autor radica en la acción misma en los delitos dolosos. Si el tipo es descripción de una acción, perdón. ¿Dónde está? Entonces, el autor de esta acción es el sujeto quien la realiza. Cada una de las teorías, desde su perspectiva, trata de justificar, sustentar la identificación del autor en la acción de sus actos, ¿no? Para ir englobando, para ir comprendiendo. ¿Por qué es importante el identificar al autor de un delito? Porque depende de la identificación, de la participación de una persona, se va a poder castigar. Si no identificamos al autor de un delito, ¿cómo podríamos castigar? Lo que ocurre muchas veces en el linchamiento, que no se sabe quién es el autor del ilícito, porque dentro de la lógica hay varias personas que están coadyuvando en la comisión del delito, pero va a ser una la que va a dar el golpe certero que va a dar muerte a la víctima. Claro, estaríamos hablando, pero como instigador va a pagar el delito, pero el autor... En el autor ya tenemos identificado en hechos, actos, lugares y personas. Si aquí, por ejemplo, somos 7 personas y aquí muere una persona, a los restantes nos podrán enjuiciar por asesinato. Podría ser, pero tendrán que identificar el grado de participación de cada uno de nosotros. Algunos serán autores, otros serán cómplices, otros serán encubridores, otros serán autores intelectuales, ¿no? Entonces vemos cuán importante es justamente identificar la autoría y la participación de la comisión de un delito. ¿Alguna pregunta?
tanto los del aula como los de plataforma. He elaborado un recuadrito, los que están con las diapositivas pueden ver la autoría y la participación, en la cual se establece de que es aquel que de manera consciente va buscando alcanzar el resultado típico, el cual realiza la acción u omisión descriptiva por la norma penal. Ahí tenemos dos recuadros, uno en el cual se va determinando el dominio de acción, el dominio de voluntad y el dominio de la funcional del hecho. Cuando hablamos del dominio de la acción, estamos hablando de que el autor realiza la acción típica de propia mano. Yo, con cuchillo, con pistola, con garrota, con piedra, mato a una persona, ahí existe una acción por parte del autor, ¿no? Que está tipificada con el delito, que es realizada por mano propia. Dominio de la voluntad: se puede dominar los acontecimientos sin tener que estar presentes a la realización del hecho, dominando al ejecutante. Puede ser en el caso del sicario, ¿no? Yo le pago a Solís para que lo mate a Marco Antonio. Yo no voy a participar, yo no voy a disparar, yo no voy a hacer la ejecución del hecho, sino Solís, pero yo voy a estar guiando a Solís para que cometa el delito bajo una promesa de una remuneración o una dádiva, ¿no? Entonces, ahí también se habla de autoría, coautoría, ¿no? Uno, autor material, y el otro, coautor intelectual. Dominio funcional del hecho: se puede dominar la realización del tipo dividiéndose el trabajo con otros para la ejecución del delito. También, ¿no? ¿Cómo podríamos ejemplificar? Del Banco Santa Cruz estaríamos hablando, ¿no? De este hecho en el cual varias personas han participado, ¿no? Algunos desde su perspectiva solo como cómplices, otros como autores materiales, como autores intelectuales y otros como... ¿Ya? Una clasificación diferente nos dice que hay autoría directa o inmediata, autoría indirecta o mediata. La autoría directa o inmediata es aquel que realiza por sí el hecho punible. La autoría indirecta o mediata, el autor se sirve de otra persona que generalmente no es responsable penalmente. No sé si ustedes vieron una película brasilera, La Ciudad de Dios, en la cual niños, ¿no?, eran sicarios que eran enviados a matar. En este caso estaríamos hablando de la autoría indirecta, por la cual una persona manda a matar a personas que no son responsables finalmente. No podrá darse la autoría mediata en los denominados delitos de propia mano, es decir, aquellos en los que exige como condición básica la ejecución personal directa o física del autor. No es posible esta figura en delitos culposos, porque no existe dominio del hecho. Tampoco encontramos esta figura si se trata de organizaciones delictivas, porque deben ser ejecutadas por manos o por subordinados ejecutando el delito. Aquí, lógicamente, se va haciendo más complejo la participación criminal cuando existen organizaciones criminales.
No sé si ustedes vieron esta serie de Pablo Escobar, en la cual él era autor intelectual de muchos delitos que se han cometido en la década del 90 en Colombia. Él no ha tocado una bala, no ha tocado un revólver, ¿no? En muchos delitos, pero mandaba a otras personas. Cuando, por ejemplo, en esta serie había los gatilleros que eran caros. Cuando ellos cobraban justicia por mano, también se lo podía culpar a los autores. Es que en esas circunstancias, bueno, la serie está mucho con la realidad, ¿no? Pero sabemos muy bien que muchos delitos han sido directamente organizados y mandados por Pablo Escobar, y otros delitos han sido, pues, realizados por sus sicarios dentro de lo que ha sido la planificación del hecho, ¿no? Si yo, por ejemplo, te digo a vos, Solís, colócame una bomba en lo que es la Universidad Central. Es hipotético, no lo estoy diciendo que ponga por si acaso, ¿ya? Pero Solís, para cometer ese hecho de poner la bomba y matar a las personas acá, comete otros delitos. Puede matar a una persona que ha interferido o ha visto el hecho. Ahora, ahí directa o indirectamente será partícipe Pablo Escobar de ese delito. ¿Por qué? Porque si no lo hubiera mandado, digamos, si no lo hubiera mandado a que ponga la bomba, no lo hubiera matado. Claro, a futuro igual va a morir el ciudadano, ¿no? Sea por el bombazo, o sea por un disparo de arma. Pero han habido casos también, por ejemplo, en los cuales los sicarios han exagerado, han tomado otras cosas, ¿no? Yo me acuerdo un caso en el cual Escobar ordenó varios secuestros. En un caso, una periodista fue secuestrada y violada, pero la orden era secuestrarla, no violarla. Entonces, muchas veces la participación tiene que identificar también las autoridades, ¿no? El autor directo, el que realiza personalmente la conducta típica, aunque utilice como instrumento físico a otra persona que que la realiza, ¿no? El autor mediata es el que se vale de un tercero, que actúe sin dolo, que actúe típicamente, que actúe justificadamente. El autor directo, el que realiza personalmente la conducta típica, aunque utiliza como instrumento físico a otra persona, la realiza esta conducta. El autor mediato, el que va... la mierda, se está repetida la gráfica. Perdón. Entonces, aquí la diferencia entre el autor directo y el autor mediato: el autor directo es el que participa directamente en la conducta, y el mediato que utiliza a una tercera persona, ¿no? A un sicario, en el ejemplo que hemos estado dando de Pablo Escobar. Coautoría, ya habíamos visto, pero vamos a aclarar un poquito más. Se trata, dice, de la ejecución de un delito cometido conjuntamente por varias personas que participan voluntaria y conscientemente, y existe una división de funciones necesarias. ¿Ya? En el robo, por ejemplo, de un banco, son 3, 4 personas que tienen la misión de robar el banco. Unos tomarán rehenes, otros entrarán a la caja, sacarán el dinero, otros estarán de campanas, y todos en conjunto están cometiendo un delito, coadyuvando a la comisión de un delito, ¿no? Y todos son coautores. Tanto en la ejecución del hecho común
la aportación esencial necesaria, común acuerdo, existe un codominio del hecho. En esta planificación del robo del Banco Mercantil que fue realizado acá en Cochabamba, podríamos decir que todos son coautores, aunque puede señalar estos de que no han realizado acto alguno en la ejecución del mismo. Pero hemos visto las diferentes participaciones que los hacen coautores del hecho. Aunque esté la señorita que estaba afuera avisando que la policía estaba viniendo o estaba rodeados, también es parte del delito. ¿Ya? La responsabilidad de cada coautor se limita al hecho colectivo producto de acuerdos recíprocos del ejecutante. Porque no nos olvidemos, ¿no? Todos se beneficiarían por el robo. Se van a repartir el dinero que han robado. Tal vez no en la misma proporción, pero el castigo sí se van a repartir en la misma proporción. No solo se establece una sanción al autor, sino que la aplica también, se reprimen a las personas que intervienen sin tener relación directa con la ejecución del hecho en el mismo. Nos referimos al instigador, al cómplice, ¿no? Y a todas las personas que participaron. El partícipe es quien concurre a la perpetración de un delito, desplegando una actividad distinta a los de los autores principales. Ahí, lógicamente, pueden ser autores mediatos, autores directos, coautores, instigadores, cómplices, por darles una denominación al tipo de participación de las personas. Pero como hemos dicho, la pena va a ser para todos por igual. El instigador es aquella persona que va a inducir intencionalmente a otra a cometer un hecho delictivo. ¿Ustedes creen que es fácil o difícil instigar a personas a cometer delitos? Yo les comento un caso que fui abogado de una persona que estaba siendo investigada por el delito de instigación de asesinato, de linchamiento. Resulta de que en Tapacarí, tres personas son brutalmente asesinadas por la comunidad. Resulta de que esas personas eran acusadas por cometer varios delitos: robo, violación y asesinato. Entonces, el instigador era el tío de una persona que apareció muerta en la comunidad, que lógicamente les culpaban a esas personas que fueron linchadas. Este tío llama a la comunidad, les dice que tienen que agarrar a los autores del asesinato y, como decían hace rato, aplicarles la justicia comunitaria. Los juzgaron ahí y les dieron la pena de muerte. Sabemos que en Bolivia no hay pena de muerte. Y eso no era pues justicia comunitaria, era justicia por mano propia. En este caso, esa persona, por las molestias de la comunidad, por las robos de ganado, que realmente Tapacarí es un municipio bastante pobre en sus comunidades, y el robarle una gallina a una persona es bastante grave, ¿no? El violar a una mujer allá igualmente es bastante grave, porque esa mujer primero está manchada en toda su vida, no va a poderse casar en su comunidad y va a tener que irse, ¿no? Y aparte la familia está apuntada por el dedo por la comunidad, ¿no? Entonces, el inducir a
a realizar el delito en esas circunstancias era fácil. Aquí en la ciudad muchas veces se ha dado linchamientos y es tan fácil, ¿no? Es tan fácil como gritar, mátenlo, quémenlo. Tal vez, como dicen, al calor del momento, pero ese instigador es tan autor del delito como el que le echa la gasolina y le prende fuego. Hacer nacer en una persona la resolución de ejecutar un hecho delictivo. Asegurarse de que, en efecto, lo ejecuten como delitos consumado o como delito tentado. El instigador es la persona que tiene la intención de convencer a otra para cometa un delito determinado o concreto. Lo hace mediante un trabajo psicológico, psíquico, realiza acciones tendientes a convencer, a tomar la decisión, ¿no? A tu familiar la han violado, te han robado tu gallina. Van a permitir que ocurra, por ahí mañana tú eres el violado. Entonces, son aspectos que pueden causar de que el instigador pueda provocar en la colectividad la comisión de un delito. Como resultado, lógicamente, vamos a tener delito cometido, ¿no? El convencimiento del instigador al instigado influencia a nivel psíquico, no importa mucho el medio, sino que logre convencerlo. La ejecución por parte del instigado en un delito consumado o de una tentativa de delito. Si la instigación no es seguida por la ejecución, la instigación será impune. Yo digo, mátenlo, viólenlo, quémenlo. Pero no, si no se comete el delito, no hay castigo. Simplemente queda en la impunidad. ¿Ya? Si llegase a suceder eso, todos tendrían la misma pena, tanto el que está encubriendo, el que está la publicidad. El encubridor no va a tener la misma pena. El cómplice, el autor material y el autor intelectual, sí. Y el instigador, claro. ¿Ya? La complicidad, según el artículo 16 del Código Penal, dice, los que no hallándose comprendidos en el artículo anterior, el que se refiere a los autores, cooperan a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos. El cómplice actúa con un dolo propio. Su finalidad es que el autor alcance su designio criminal. La complicidad es un comportamiento accesorio porque es una conducta complementaria a lo que va a realizar el autor. Si el autor no comete el delito, ¿el cómplice tendrá castigo? No. ¿Verdad? Se satisface de la complicidad con las circunstancias de que el hecho del autor sea típico, antijurídico, no se requiere de su culpabilidad. ¿Cuáles son las condiciones de la complicidad? Que el sujeto no sea autor, debe entenderse esta condición como referida al dolo en cuanto a la finalidad del actuar. El dolo del cómplice consiste en colaborar al autor. Debe realizar una actividad con anterioridad o en forma simultánea a la comisión del hecho que objetivamente importe una colaboración al actuar del autor. La acción de colaboración ha de ser considerada como el autor. Ejemplo, ¿no? Del caso de los hermanos Adriazo. Claro. Contra la muerte de las hermanas Adriázola, ¿no? Realizada por su hermano y su novia. Sí.
El encubrimiento está establecido en el artículo 17 del Código Penal y dice, son encubridores los que con conocimiento de la perpetración de un crimen o simple delito o de los actos ejecutados para llevar a cabo sin haber tenido participación en él como autores ni como cómplices, intervienen con posterioridad a la ejecución, realizando alguna de las conductas que en las disposiciones citadas se indican. Entonces, el encubridor no es parte del delito, sí tiene conocimiento, sí va a ayudar, pero no ha sido parte del ilícito. ¿Ya? Por consiguiente, su pena va a ser diferente. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para el encubrimiento? Conocimiento del hecho se realiza con el dolo, el que ha de ser directo, lo cual será determinado por la existencia de que conozca la perpetración del delito. Si yo conozco que ha habido violación, que ha habido asesinato, que ha habido robo, ya soy encubridor. Si no, denuncio. El encubridor no debe haber actuado como autor o cómplice. Por ello se dice que el encubrimiento es subsidiario, no encubridores aquellos intervinientes que no son ni autores ni cómplices. No hay autoencubrimiento, porque la autoría y la complicidad consumen las conductas descritas en el artículo 17. Y que se trate de encubrir un crimen o simple delito. No existe el encubrimiento de falsos delitos. Yo no puedo encubrir, pues, a Solís de un delito que no ha cometido. No hay encubrimiento, ¿verdad? El cómplice ayuda o coopera en forma auxiliar o secundaria en la ejecución del delito. Wow, un ratito se ha salido esto. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta respecto a la participación criminal? Creo que, a ver, un ratito. Todavía falta. Bueno, un poquito vas repitiendo con algunas características dentro de otras perspectivas, pero vamos repitiendo lo que es el cómplice, lo que es el encubrimiento, ¿no? Lo que es esta participación criminal. Rosemary. Doctor, tenía una consulta con relación a que si una persona es obligada contra su voluntad a ser cómplice, doctor, de un delito, ¿es también o sea, denominada con ese término o se usa otro término para esa persona A ver, a la cual obliguen a cometer o a ser parte del delito, doctor? ¿cómo yo le podría obligar a usted a ser cómplice de un delito que yo cometa? En las pandillas, por ejemplo, doctor, los amenazan a los muchachos de alguna u otra forma para que ellos sean partícipes del delito, doctor, con ir contra su familia, contra algo, doctor. Pero ahí, lógicamente, estaríamos hablando del instigador y el autor material sería, obviamente, el obligado. Bastante complicado. Yo sí podría, digamos, creer eso en lo que son las pandillas de adolescentes, que muchas veces se rigen a lo que la colectividad o el grupo hace, pero eso estaríamos hablando, digamos, de personas tal vez en algunos casos inimputables, ¿no? Adolescentes o menores de 14 años que no serían imputables. Pero puede ocurrir. Doctor, pero ¿se podría tomar como un atenuante en el caso de que existiera el proceso y en las declaraciones la persona podría indicar que ha sido obligada de alguna forma? Tendría que demostrarse la obligatoriedad, la forma en la cual se ha obligado. Con amenazas, podría ser un atenuante. Pero como es un tema subjetivo, la valoración tendrá que realizar el juez.
Bueno, ya estamos a poco de terminar. Por favor, se les ha pasado las diapositivas, vayan leyendo y comentarios la siguiente clase, ¿ya? Está bien, doctor, gracias.